Siempre creí que la boda de un hijo era el punto más alto de nuestra misión como padres. Es cuando vemos a ese niño que criamos con tanto sacrificio comenzar su propia familia, lleno de gratitud por todo lo que vivió con nosotros. Pero el día en que mi hijo se casó, tuve que escapar por la puerta trasera, en silencio, porque descubrí que planeaba encerrarme en un asilo. Y si crees que esta historia termina ahí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te imaginas. Pero antes, cuéntame algo en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si quieres escuchar más historias reales como esta, suscríbete al canal. No te vas a querer perder lo que viene. Me llamo Clara Inés Mendoza, tengo 69 años, soy viuda desde hace casi una década y durante toda mi vida trabajé como costurera en casa. Todo lo que logré fue con el esfuerzo de mis 2 manos y un corazón que solo quería ver feliz a su hijo. Pero ese día, descubrí que hasta el corazón más fuerte puede ser destrozado por quien más amas. Desde que me levanté ese día, sentí el pecho ligero, como si por fin el mundo se me estuviera acomodando en su lugar. La boda de mi hijo era más que una ceremonia, era el símbolo de todo lo que había logrado con mis propias manos. Preparé mi vestido con horas de anticipación. Lo colgué en la puerta del armario para que no se arrugara. Era de encaje francés, color marfil, sobrio pero elegante. Lo había elegido con ilusión, imaginando ese momento en que él me viera cruzar la puerta y me dedicara una sonrisa. Me arreglé con calma, respirando hondo cada tanto, como quien sabe que algo grande está por pasar. No había lugar para el miedo. Solo quería que mi hijo estuviera orgulloso de mí, que se sintiera arropado por mi presencia. Recuerdo haber caminado por ese salón imperial con la cabeza en alto, observando cada rincón que había ayudado a pagar. Las columnas decoradas con listones de seda, las lámparas de cristal que colgaban como racimos de estrellas, y el aroma de flores blancas que llenaban el aire. Todo hablaba de lujo, sí, pero también hablaba de sacrificio. Porque detrás de cada detalle había días enteros de trabajo, madrugadas de desvelo y ahorros que había guardado durante años sin decirle a nadie. Cuando vi la mesa principal, con los manteles bordados y las copas talladas a mano, supe que no me había equivocado al dar tanto. Pensé, esto es lo que una madre hace cuando ama sin medida. Pero todavía no sabía que ese amor estaba a punto de convertirse en herida. Había una habitación pequeña al costado del salón principal, usada por el personal del evento para descansar. Entré ahí solo un momento, porque sentí que necesitaba retocar el maquillaje y bajarle un poco al corazón. Llevaba los labios pintados de rojo vino, y el espejo me devolvió la imagen de una mujer que había envejecido con dignidad. Mientras buscaba el estuche de polvo en mi bolso, escuché una voz masculina del otro lado de la pared. Era la voz de Mauricio, con ese tono serio que usaba cuando no quería ser interrumpido. Me quedé quieta, sin entender por qué hablaba tan bajito. Hasta que oí el nombre de Luciana, y supe que no era una conversación cualquiera. Acerqué el cuerpo, como si mis huesos supieran que algo se me iba a romper. No quise escuchar más, pero no podía moverme. Mauricio hablaba de vender mi casa, de que ya tenía todo planeado para después de la boda, que ese dinero iba a servir para la luna de miel y también para internarme en un asilo bueno, con cuidadores. Se reía, como si fuera lo más normal del mundo, como si yo no hubiera sido quien le enseñó a caminar, a leer, a cuidar de sí mismo. Luciana le respondió con una ligereza cruel. Dijo que por fin iban a poder vivir sin mí, sin mis ideas pasadas de moda, sin mi presencia que, según ella, lo tenía estancado emocionalmente. Tuve que taparme la boca con la mano para no soltar un gemido. Estaban planeando deshacerse de mí como quien tira algo que estorba en una sala decorada con gusto. Me escondí detrás de un biombo de terciopelo azul marino, sintiendo que me faltaba el aire. La respiración me salía entrecortada, y el maquillaje se me derretía sin que me importara. No sabía si estaba soñando, si había escuchado mal, si tal vez todo era parte de una conversación sacada de contexto. Pero sus palabras seguían repitiéndose en mi cabeza como un eco venenoso. ¿Cuántas veces me había dicho que me amaba? ¿Cuántas veces me agradeció por cada plato de comida, cada uniforme planchado, cada noche en vela? ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Quién era este hombre que hablaba de mí como si ya no existiera? Me quedé ahí unos minutos más, en silencio,
con las manos temblando sobre el bolso. No sabía si salir corriendo o confrontarlo. Pero no salí. No todavía. Saqué el celular con torpeza y marqué un número que había borrado hacía años, por orgullo, por distancia o por cansancio. Mi abogado, Esteban, contestó al segundo timbre. Su voz pausada fue como un ancla en medio del naufragio. No me atreví a contarle todo, solo le pedí que bloqueara cualquier movimiento financiero ligado a mi cuenta. Le di instrucciones claras. Le hablé con una firmeza que no sabía que tenía. Colgué sin despedirme y guardé el teléfono como si fuera una bomba. No podía quedarme. No iba a fingir. Ya no. Salí del salón por una puerta lateral, cruzando el pasillo donde estaban apiladas cajas de copas de cristal y botellas de champán que jamás brindarían por mí. La calle me recibió con un calor raro. Afuera, el mundo seguía como si nada. Autos, pasos, risas lejanas. Pedí un taxi sin mirar atrás. No quería que nadie me viera salir así, rota y con el corazón en la garganta. Me senté en el asiento trasero y le di una dirección que ni yo entendía. Solo necesitaba alejarme. Mientras el coche avanzaba, cerré los ojos y me permití llorar. Pero no como una víctima. Lloré como quien se despide de una parte de su vida. Una que ya no podía rescatar. Recordé cada centavo que había invertido en esa boda, cada ilusión, cada conversación con proveedores, cada decisión tomada con amor. Y ahí, en medio del tráfico y los semáforos, me di cuenta de que a veces, la traición viene con corbata y sonrisa. Al llegar al hotel donde me había quedado una vez con mis amigas, el recepcionista me miró con extrañeza. No llevaba maleta, no llevaba nada. Solo una bolsa de mano y una herida invisible. Pedí una habitación con vista al jardín, recordando que ese lugar al menos me ofrecía silencio. Subí sin hablar con nadie. Cerré la puerta. Me quité los zapatos lentamente, como si cada movimiento significara dejar atrás algo. Me recosté en la cama y dejé que el silencio me envolviera. Por primera vez en muchos años, me sentí completamente sola. Pero también, completamente libre. No sabía qué iba a hacer después. Pero lo que sí supe fue esto: no iba a permitir que nadie decidiera mi destino mientras yo siguiera viva. En algún punto de la madrugada, me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, las luces del jardín se reflejaban sobre un charco que brillaba como un espejo sucio. Pensé en todo lo que aún no sabía. En cómo iba a enfrentar la humillación, el enojo, la tristeza. Pero también pensé en algo que una vez me dijo mi madre: cuando te quieran enterrar viva, aprende a florecer en la oscuridad. Cerré las cortinas, tomé aire y repetí en voz baja lo que nadie me había dicho: Clara, todavía puedes empezar de nuevo. Y aunque me dolía cada rincón del cuerpo, ya no me sentía derrotada. Porque cuando una madre decide ponerse de pie, ni la traición más elegante puede derribarla. No dormí casi nada esa noche. El cuerpo estaba cansado, pero la mente no se detenía. Me revolcaba entre las sábanas del hotel, escuchando cada tic del reloj como si fueran pasos acercándose. Lo que había escuchado horas antes no me dejaba respirar. Cada palabra que salió de la boca de Mauricio me dolía como si me la hubiera tallado él mismo en el pecho con un cuchillo. Me preguntaba cómo fue que llegamos a esto. ¿En qué momento dejé de ser su mamá para convertirme en un estorbo? Cerraba los ojos esperando que todo fuera un malentendido, pero su voz no mentía. Había tono. Había certeza. Había desprecio. Y eso era lo que más me rompía, el desprecio disfrazado de decisión práctica. Por la mañana pedí un café con leche y una rebanada de pan dulce, pero no pude comer nada. Sentía que hasta el estómago me rechazaba. Me senté junto a la ventana y observé a la gente pasar como si fueran parte de una película a la que yo ya no pertenecía. Encendí el teléfono. Tenía mensajes sin leer. Uno de Luciana, uno del organizador del evento y 2 llamadas perdidas de Mauricio. No los abrí. No podía. Tenía que tomar decisiones, no seguir desgastándome en una esperanza que ya no tenía sentido. Agarré una libreta vieja que siempre cargaba en el bolso y empecé a escribir como lo hacía cuando era joven. No buscaba entenderlos a ellos. Quería entenderme a mí. ¿Cómo es que uno llega a ese punto sin darse cuenta? Llamé a Esteban de nuevo,
esta vez con la voz firme. Le pedí que revisara todos los contratos, que cancelara los pagos pendientes, que informara a cada proveedor que yo ya no respondería por nada, y que, por favor, iniciara los trámites para proteger legalmente mi casa. No quería que alguien pudiera tocar una sola teja sin mi permiso. Era una casa modesta pero cuidada, con cortinas que yo misma cosí, con fotografías antiguas que contaban mi historia. No la iba a perder. Me negaba a permitir que esa mujer y mi propio hijo la vendieran como si fuera una inversión más. Mientras hablaba con él, noté cómo mis manos temblaban. Pero no era debilidad. Era furia contenida. Y esa furia, por primera vez en mucho tiempo, me estaba dando fuerza. Después de colgar, fui al tocador y me miré en el espejo. Mi rostro estaba inflado, mis ojos rojos, y el delineador apenas sobrevivía. Pero había algo distinto en mi mirada. Ya no era de ilusión. Era de alguien que por fin había despertado. Me recogí el cabello, me puse los aretes pequeños de perlas que usaba en ocasiones importantes, y me puse mi saco color vino. No quería parecer vencida. Salí del hotel con paso lento pero firme, como si cada paso fuera una afirmación de que no me iba a dejar. Tomé un taxi de nuevo, no rumbo al salón, sino a casa de Renata. Aún no sabía si ella estaría, pero necesitaba un lugar conocido, un abrazo sin preguntas, una pausa. En el trayecto, el taxista puso música instrumental suave. Agradecí en silencio que no intentara hacer plática. Observé las avenidas lujosas llenas de boutiques, de cafeterías llenas de gente sonriendo, ajena a todo. Me di cuenta de cuánto tiempo pasé ignorando mis propios silencios. Siempre escuchando a otros. Siempre disponible. Siempre postergándome. Me pregunté si Mauricio lo había notado alguna vez. Si alguna vez supo que me quedaba sin cenar para poder mandarle dinero extra cuando estudiaba. O si alguna vez pensó en cómo se me partía el alma cuando colgaba el teléfono y él apenas me decía gracias, mamá. Tal vez uno cría sin pensar que, algún día, ese hijo podría volverse un extraño con tu apellido. Renata no estaba, pero su vecina, doña Estela, me reconoció y me dejó entrar. Me senté en el sofá del recibidor y ahí me quedé un rato, sintiendo como el corazón se me iba asentando en el pecho poco a poco. Saqué mi celular y abrí por fin uno de los mensajes. Era de Luciana. Decía algo como ¿qué estás haciendo? Nos estás arruinando el día más importante de nuestras vidas. No mencionaba a Mauricio. No preguntaba si yo estaba bien. Era una frase seca, egoísta, y confirmaba todo lo que ya sabía. La borré sin contestar. No iba a seguir jugando el papel de madre buena, dulce, abnegada. No cuando me querían callar y enterrar viva, envuelta en flores que yo misma pagué. Más tarde, recibí una llamada de uno de los organizadores del evento. Su voz era cortés pero notoriamente tensa. Me dijo que necesitaban confirmar si el salón se mantenía en pie o si debían cancelar. La mayoría del pago depende de usted, señora Clara, me recordó con un tono educado pero claro. Le confirmé que sí, que cancelara, que informara a todos los proveedores, que no iba a cubrir ni un peso más. Estoy segura, dije. Y lo estaba. Porque ya no era una decisión económica. Era una respuesta moral. Era una forma de ponerle nombre al dolor que me estaban causando. Y si eso significaba dejar a mi hijo en evidencia, entonces así sería. Yo no iba a cubrirle la miseria. La noche llegó rápido, y yo seguía sin entender cómo algo tan hermoso se había torcido así. Pero lo peor no era lo que Mauricio había dicho. Lo peor era que lo dijo sin temblar. Sin dudar. Con la claridad de quien ya lo había pensado muchas veces. Eso era lo que más me destrozaba. Porque traicionar desde la rabia es una cosa, pero traicionar desde la frialdad, eso es otra. Encendí la televisión solo para distraerme, pero nada me retenía. Cerré los ojos unos minutos, tratando de imaginar qué estaría pasando en el salón. ¿Habrían notado ya mi ausencia? ¿Luciana seguiría sonriendo como si nada? ¿Mauricio se habría dado cuenta de que lo escuché todo? No tenía respuestas, pero sabía que algo estaba a punto de estallar. Que ese silencio que me envolvía desde la mañana se rompería muy pronto, y no habría forma de volver atrás.
No me asustaba el escándalo. Lo que me dolía era que lo provocara mi propio hijo. Me recosté sin desvestirme, con la bolsa al lado, y cerré los ojos por completo. No dormí bien. Pero en ese sueño interrumpido por imágenes, por voces, por gestos, encontré algo que no esperaba, una calma nueva. Como si, a pesar de todo, hubiera hecho lo correcto. Y esa pequeña certeza fue la única caricia que la vida me dio esa noche. El teléfono no dejaba de vibrar desde que amaneció. Sabía que, tarde o temprano, alguien iba a notar mi ausencia, pero no pensé que me buscarían tan rápido. Los mensajes llegaban uno tras otro, preguntas disfrazadas de preocupación, llamados urgentes, avisos de último momento. No contesté ninguno. Había algo en ese silencio que me estaba haciendo bien. Me tomé el café con calma, viendo cómo el vapor subía, denso, lento. No sabía si era tristeza o algo más profundo lo que sentía. Tal vez era la sensación de haber cruzado una línea de la que ya no se puede volver. Y no me arrepentía. Caminé unas cuadras sin rumbo, con la bolsa cruzada y los hombros tensos. Entré a una papelería solo por entrar. Revisé libretas como si de pronto escribirlo todo me fuera a sanar. A veces me sorprende lo rápido que se vuelve uno invisible cuando deja de cumplir el papel de mamá disponible. Nadie me miraba, nadie me reconocía. Me sentía extrañamente cómoda en ese anonimato. Por dentro, me ardía la sangre, pero por fuera me mantenía entera. Volví al hotel solo para dar la orden final, que nadie más tuviera acceso a los fondos que yo había aportado. Todo, absolutamente todo, debía quedar congelado. Esteban me llamó poco después. Su voz sonaba segura, precisa, como si ya supiera lo que yo estaba dispuesta a hacer. Me confirmó que los pagos al salón, al banquete y a los músicos de cuerdas habían sido detenidos. También me dijo que algunos contratos iban a traer consecuencias legales, pero que ya lo tenía cubierto. No preguntó por qué lo hacía. No opinó. Solo actuó. Y eso fue un alivio. Guardé el teléfono y me senté frente al espejo del baño, ese con marco dorado y luces tenues que parecían de camerino. Me miré por largos minutos. Me sentí vieja, pero no por los años, sino por el tipo de cansancio que no se cura durmiendo. Volví a maquillarme. No porque quisiera ir a ningún lado, sino porque sentía que necesitaba recuperar algo de mí. Me puse labial, polvo, un poco de perfume. No me gustaba la imagen que me devolvía el reflejo, pero al menos no era la de una mujer rota. Me senté en la cama, prendí la televisión en bajo volumen y traté de pensar en algo distinto. No pude. Solo me venían imágenes del salón, del vestido de Luciana, de los músicos afinando sus instrumentos. Pensé en la champaña servida en esas torres de cristal, y en lo irónico que era todo. Ellos celebrando con copas vacías, sin saber que el suelo ya empezaba a desmoronarse. Una hora después, recibí una llamada del encargado del salón. Me dijo que necesitaban una respuesta inmediata, que los proveedores ya estaban montando, que la gente comenzaba a llegar, que si no se resolvía el tema financiero, todo debía suspenderse. Le pedí que esperara unos minutos. Me quedé mirando por la ventana, viendo cómo un grupo de palomas revoloteaba cerca de la fuente. Pensé en todas las veces que me callé para no incomodar, en todo lo que regalé sin esperar nada a cambio, y en cómo esa generosidad se convirtió en un boleto de ida hacia el desprecio. Volví al teléfono. Mi respuesta fue corta y firme: cancelen todo. Después de colgar, me puse de pie y caminé por la habitación como si necesitara comprobar que seguía viva. El corazón me latía con fuerza, pero no de miedo. Era otra cosa. Una mezcla de liberación y tristeza. Porque uno no se libera sin pagar un precio. Y yo lo estaba pagando en tiempo real. Pensé en cómo reaccionaría Mauricio. Si se enojaría. Si se avergonzaría. Si le dolería. Pero luego recordé sus palabras exactas, su tono, su risa. Y entendí que cualquier dolor que viniera después no era mío. Ya no era mío. Me acosté con ropa, con todo. Cerré los ojos y esperé. El clímax llegó de la forma más inesperada. Desde la ventana del cuarto, vi cómo un auto se estacionaba frente al salón. Bajó un hombre con papeles en la mano. Llevaba el logo del lugar bordado en la camisa y un gesto serio,
decidido. Lo vi entrar por la puerta principal mientras unos meseros seguían llevando cajas de copas, sin imaginar lo que estaba a punto de pasar. Me quedé ahí, inmóvil, observando como si fuera una escena ajena. Pero no lo era. Era mía. Y era el principio de todo lo que vendría después. A las 5:27 de la tarde, lo que iba a ser la boda del año se convirtió en el escándalo del mes. El organizador detuvo la música con un ademán seco, subió al pequeño escenario improvisado y con micrófono en mano, pidió silencio. Los invitados, vestidos con lo mejor de sus armarios, se miraban entre sí con desconcierto. Algunos pensaron que era parte del espectáculo. Otros sabían que algo no iba bien. En el centro del jardín, bajo un toldo blanco con luces colgantes, Mauricio y Luciana sostenían copas que aún no habían probado. Fue entonces cuando el hombre anunció que la fiesta quedaba cancelada. Así, sin más. Las reacciones no se hicieron esperar. Primero fue un murmullo, como una ola que va creciendo sin control. Luego, los reclamos. Una tía le gritó al organizador que cómo se atrevía. Un amigo de Mauricio exigía hablar con la persona responsable. Algunos pensaron que era un error de logística, pero no tardaron en entender que la razón era económica, que la señora que había puesto la mayor parte del dinero había retirado su apoyo. Nadie se atrevía a decir mi nombre en voz alta, pero todos sabían que era yo. Me imaginé sus caras buscando entre las mesas. Y no encontrarme fue la confirmación de que esta vez no iba a ceder. Los meseros comenzaron a levantar los platos sin servir. Las flores se marchitaban sin haber sido admiradas. Una parte del mobiliario fue desmontada con rapidez por órdenes del gerente. Luciana intentaba mantener la compostura, pero su sonrisa era de plástico. Mauricio, en cambio, estaba blanco como el mantel de la mesa principal. Lo vi todo a través de un vídeo que alguien subió minutos después. La cámara temblaba, pero el momento era claro. La pareja de novios en medio de una multitud confundida, mientras el fondo musical se apagaba por completo. Esa imagen fue el retrato perfecto de una mentira descubierta. Desde el hotel, me senté frente a la pantalla del celular con las manos sudadas. El vídeo ya tenía cientos de reacciones. Comentarios de sorpresa, burla, curiosidad. Pero lo que me dolió fue ver a Mauricio ahí parado, sin buscarme, sin intentar explicarme nada. Solo sosteniendo una copa vacía, como símbolo exacto de lo que quedaba entre nosotros. Me pregunté si sentía vergüenza o simplemente enojo. Si su primera reacción fue pensar en mí o en su reputación. Nunca sabré la respuesta. Pero lo que sí supe fue que algo se había roto para siempre. Y esa fractura no tenía solución fácil. Horas más tarde, recibí su primer mensaje. Era corto. Frío. Decía, ¿qué demonios hiciste, mamá? No hubo signo de pregunta. Solo enojo encapsulado en pocas palabras. Ninguna preocupación por cómo estaba. Ningún intento por comprender. Era claro que no esperaba consecuencias. Que jamás pensó que yo me atrevería. Me le quedé viendo al texto un buen rato antes de borrarlo. No porque no doliera, sino porque no quería cargar con eso. Él pensó que yo iba a quedarme callada para no hacer el ridículo. Pero se olvidó de algo. El ridículo ya me lo estaban haciendo desde antes. Solo que ahora lo compartían. Mientras la noche caía, la ciudad seguía su curso. Las luces de los autos se mezclaban con los reflejos del hotel, y yo no podía evitar sentir una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio por haberme defendido. Tristeza por haber tenido que hacerlo. Las lágrimas vinieron solas, silenciosas. No por nostalgia, sino por duelo. Porque ese día no se acabó una boda. Se acabó una etapa. Y aunque dolía, había dentro de mí una fuerza que no sabía que tenía. Una que no nació del odio, sino del cansancio de darlo todo sin recibir respeto a cambio. Porque una madre también se harta. Sé que mucha gente me va a juzgar. Que dirán que debí esperar, que no era el momento, que expuse a mi hijo. Pero nadie vio lo que yo vi. Nadie escuchó lo que yo escuché. Y lo más importante, nadie sintió lo que yo sentí en ese salón pequeño, cuando descubrí que me estaban borrando de su vida con una sonrisa en los labios. Y si hay algo que aprendí ese día, es que a veces,
Para sobrevivir, una tiene que ser capaz de derrumbar un castillo antes de que lo construyan sobre su propia tumba. ¿Y tú? ¿Qué harías si el hijo al que diste todo te traicionara justo el día que debería honrarte? Al día siguiente me desperté con la sensación de tener el cuerpo hueco, como si me hubieran vaciado por dentro y lo único que quedara fuera el cansancio. Me senté en la orilla de la cama sin saber muy bien qué hacer. Afuera, el día era normal, pero para mí todo había cambiado. La vergüenza no era mía, pero el peso sí. Revisé mis cosas y volví a tomar el teléfono. Había otros 3 mensajes de Mauricio. Más largos, más desesperados, pero aún sin rastro de autocrítica. «Arruinaste todo», decía uno. «¿Qué vas a ganar con esto?», decía otro. Ninguno preguntaba cómo estaba. Ninguno hablaba de amor. Marqué a Esteban con voz firme y sin rodeos. Le pedí que iniciara de inmediato los trámites para blindar legalmente mi casa. No quería que Mauricio tuviera acceso a nada. Ni a una llave, ni a un papel, ni a un recuerdo. Mi casa había sido construida con años de esfuerzo. Era el lugar donde bordé cientos de vestidos, donde cosí de madrugada para pagar la escuela, donde cociné con el alma y lloré en silencio. No era solo una propiedad. Era mi historia entera encerrada entre paredes. Le pedí que la inscribiera a mi nombre como bien protegido, que hiciera lo que tuviera que hacer. Ya no tenía miedo. Volví a casa ese mismo día por la tarde. Subí las escaleras despacio, sintiendo que cada paso me devolvía algo que había perdido. Al abrir la puerta, me recibieron los olores de siempre: café viejo, madera, ropa recién lavada. Me detuve frente a las fotos familiares. Una de ellas mostraba a Mauricio con 5 años, disfrazado de superhéroe. Me pregunté si ese niño todavía vivía en algún rincón de él. Luego me acerqué al portón y cambié las cerraduras. Una por una. Yo misma, con ayuda de un cerrajero que no preguntó nada. Le pagué con lo justo y le agradecí con la mirada. Ese sonido del clic final fue una liberación. Pasé horas recorriendo la casa como si fuera la primera vez. Me detuve en cada cuarto, en cada esquina. Me prometí que nadie más iba a usar ese lugar sin permiso, que ningún intruso disfrazado de hijo volvería a hacerme sentir incómoda en mi propio espacio. Fui al armario donde guardaba mis cosas más valiosas. Joyas modestas, pero llenas de valor emocional. Papeles importantes, cartas viejas, álbumes de fotos. Organicé todo. Hice una lista. Me sentía extrañamente lúcida, como si cada traición me hubiera despejado la vista. Ahora podía ver con claridad lo que antes me negaba a aceptar. La noche cayó temprano. Cociné algo ligero, me serví una copa de vino y prendí una vela en el comedor. No por ritual ni por drama, sino porque el silencio me pedía un gesto. En ese espacio, tan mío, tan vivido, supe que no estaba sola. Estaba conmigo, con mi historia, con mi dignidad, con todo lo que me había costado levantar. Apagué el celular. No quería más palabras vacías. Si Mauricio quería hablar, tendría que empezar por reconocer lo que hizo. No había marcha atrás. Lo que él había roto no se pegaba con disculpas apresuradas. Y yo ya no estaba dispuesta a maquillar heridas. A la mañana siguiente, mientras me arreglaba para salir, vi por la ventana un auto estacionado frente a la casa. Era el de ellos. Mauricio y Luciana bajaron. Ella con gafas oscuras, él con el gesto tenso. Tocaron el timbre. No abrí. Solo observé desde adentro, detrás de la cortina. Hablaron entre ellos. Luciana se notaba molesta. Él revisó su celular varias veces. Luego se acercaron a la puerta y vieron el papel pegado en el portón, una notificación legal. Era clara, directa. Ninguno de los dos podía ingresar sin autorización. Sus caras no mostraban tristeza, mostraban rabia, desesperación. Se quedaron un rato ahí afuera, esperando que me asomara. No lo hice. No por orgullo, sino por respeto a mí misma. Esa puerta no se cerraba por venganza. Se cerraba porque entendí, por fin, que abrirla otra vez sería negarme el derecho a sanar. Mauricio lo supo. Lo noté en sus hombros caídos.
en su forma de girar para irse. Pero Luciana, no. Ella miró hacia atrás con odio, como si yo fuera la culpable de su fracaso. Me bastó una mirada para entender que no me equivoqué al proteger lo que era mío. Porque hay cosas que no se venden. Y hay traiciones que no merecen segunda oportunidad. A los 2 días, empezaron a lloverme mensajes de gente que ni siquiera tenía guardada en el celular. Vecinos, conocidos, viejos amigos de la familia. Todos querían saber si era cierto lo que se estaba diciendo, que yo había cancelado la boda de Mauricio y que los había dejado colgados frente a 100 personas. Algunos se acercaban por puro morbo, otros con preocupación sincera. Pero yo ya no estaba para explicaciones. Quien me conociera de verdad, sabría que no lo hice por capricho. Que algo muy grave tuvo que haber pasado para que yo, Clara Inés Mendoza, me negara a acompañar a mi propio hijo al altar. Fue entonces cuando supe que en redes sociales ya circulaban vídeos, fotos y hasta comentarios burlones sobre lo ocurrido. Luciana había intentado borrar todo, pero ya era tarde. Algunos invitados hablaron con la prensa local. Se volvió un escándalo de sociedad. Había memes, chismes, señalamientos. Gente preguntando cómo una boda tan cara podía venirse abajo de un momento a otro. Me daba risa amarga ver cómo los mismos que me elogiaban por mi buen gusto, ahora hablaban de descontrol y drama familiar. La realidad es que, en este país, las mujeres mayores no tenemos derecho a enojarnos. Nos quieren calladas, sonrientes y eternamente disponibles. Luciana intentó limpiar su imagen. Mandó correos a los proveedores diciendo que todo fue una malinterpretación. Ofreció pagar parte de los servicios con una tarjeta que claramente no tenía fondos. Una semana después, el vestido de novia seguía sin pagarse. Era un diseño exclusivo, importado de Europa, con encaje bordado a mano y cristales Swarovski. Yo misma la había acompañado a la boutique cuando fue a probárselo. Recuerdo cómo giraba frente al espejo, como decía que quería algo digno de una portada de revista. Y ahora, ese mismo vestido colgaba como un peso muerto en el taller, esperando que alguien respondiera por él. Mauricio empezó a recibir llamadas de proveedores molestos, exigiendo el dinero que le había prometido que su mamá iba a cubrir sin problema. Me enteré de que intentó pedir un préstamo, pero el banco se lo negó. El crédito no le alcanzaba. Luciana se desesperó. La vi en un vídeo filtrado por alguien del staff del evento. Estaba fuera de su departamento, gritando por teléfono, llorando, con el maquillaje corrido y aún con el vestido blanco. Pateó su maleta Louis Vuitton contra la pared. La imagen era brutal. Una mujer acostumbrada al lujo, enfrentando por fin la realidad. Y el lujo, cuando se cae, deja un ruido seco y sucio. Me mandaron ese vídeo por WhatsApp, sin contexto. Lo vi sola, en la sala de mi casa, con la taza de café en la mano. No me reí. No me dio gusto. Me dolió. Me dolió porque era el reflejo de todo lo que construyeron sobre mi espalda. Y lo que se construye sin cimientos de verdad, se derrumba. Mauricio no aparecía en el vídeo. No estaba para contenerla. No estaba para asumir nada. Tal vez se estaba escondiendo, tal vez no sabía cómo enfrentar la vergüenza. Pero yo sí sabía. Porque las mujeres como yo hemos enfrentado muchas cosas sin aplausos ni cámaras. Hemos tragado silencios más amargos que cualquier vino caro. Renata me llamó esa tarde. Quería saber si estaba bien. Le dije que sí, pero la voz se me quebró sin aviso. Me ofreció quedarme en su casa, salir a caminar, distraerme. No quise. Le agradecí con todo el corazón, pero necesitaba quedarme ahí, en mi espacio. Procesar todo sin opiniones ajenas. Esa noche encendí una vela, otra vez. No como símbolo. Solo porque el silencio era tan denso que cualquier luz pequeña me ayudaba a respirar. Me senté frente a la ventana y pensé en todo lo que había dado. Todo lo que creí que era amor y que resultó ser deuda no pagada. A veces, cuando dejas de dar, es cuando descubres quién estaba solo por interés. Lo más fuerte no fue la cancelación de la boda ni los comentarios de la gente. Fue darme cuenta de que, por años, había financiado un tipo de cariño condicionado. Que si yo no ponía la casa, el vestido, el banquete, entonces mi presencia ya no era necesaria. Me costó aceptarlo,
pero fue un alivio verlo con claridad. Porque una vez que lo ves, ya no puedes seguir justificando a nadie. No hay más excusas. No hay más es que estaba estresado o es que ella lo manipuló. Mauricio eligió. Eligió con conciencia. Y ahora tenía que aprender lo que se aprende cuando uno muerde la mano que lo alimentó. Ese día no dormí, pero descansé. Me sentí ligera por primera vez en semanas. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no cargaba culpas que no me correspondían. Y aunque la vergüenza pública se sentía como un huracán allá afuera, dentro de mí, solo había silencio. Un silencio caro. Como el perfume que usaba Luciana. De esos que huelen bien pero te dan dolor de cabeza cuando los respiras mucho tiempo. Me dormí tarde, envuelta en esa fragancia invisible de verdad recién descubierta. 3 días después de que todo estallara, tocaron la puerta de mi casa. No fue un timbrazo desesperado ni una insistencia ruidosa. Solo 3 golpes secos, espaciados, como si quien estuviera del otro lado supiera que no tenía derecho a exigir. Me asomé por la rendija de la cortina y ahí estaba, Mauricio, solo, con la camisa arrugada, los ojos hundidos y una expresión que no supe si era culpa o cansancio. Mi corazón se alborotó sin permiso. Por un segundo pensé en abrirle. Pensé en abrazarlo. Pero ese segundo pasó rápido. Y no lo hice. Me quedé en silencio, mirando cómo sus manos temblaban al volver a tocar. No habló. Solo se quedó ahí parado, esperando que yo diera el paso. Esperando que hiciera lo que siempre hice, recibirlo, perdonarlo, sostenerlo. Pero no. Esta vez no. Me dolía el cuerpo entero, como si cargar con todo lo vivido me hubiera dejado sin fuerza para una reconciliación falsa. Pensé en sus palabras en ese salón. En su risa junto a Luciana. En cómo planearon deshacerse de mí con tanta frialdad. Cerré los ojos, respiré hondo y conté hasta 10. Cuando los abrí, él seguía ahí. Más chico, más débil, más lejano. Y yo, más clara que nunca de lo que no iba a permitir. No era odio. Era amor herido. Era el tipo de amor que deja de mendigar y empieza a protegerse. Mauricio me miró, y creo que supo que yo estaba detrás de la cortina. Pero no insistió. Sacó algo del bolsillo, lo dejó en el suelo, y dio unos pasos hacia atrás. Me quedé quieta, sin mover un solo dedo. Lo vi girarse despacio y caminar hacia su coche, con la cabeza gacha. No era el hombre seguro que me habló de planes. Era un hijo derrotado. Pero no por mí. Por sus decisiones. Y eso no podía repararse con una visita rápida ni con una mirada triste. El daño ya estaba hecho. Esperé varios minutos antes de abrir la puerta. Afuera, sobre el tapete, había un sobredoblado en 2. Lo recogí con cuidado, como si fuera una pieza frágil, aunque ya intuía que dentro no iba a encontrar ninguna disculpa real. Lo abrí en el comedor, con manos firmes pero el estómago revuelto. No había carta. Solo una fotografía. Una mía. Antigua. Yo con él en brazos, cuando era bebé. Tenía escrita una palabra al reverso, con tinta negra. Perdón. No lloré. No grité. Solo me senté, con la foto entre los dedos, y entendí que no todo se puede reparar con una sola palabra. Que hay disculpas que llegan cuando el corazón ya no está esperando. Guardé la foto en un cajón. No por desprecio, sino porque aún no sabía qué hacer con ella. Me dolía verla. Pero más me dolía no saber si ese perdón venía desde el remordimiento o desde el miedo a perder lo que antes daba por hecho. Cerré la puerta con llave, bajé las cortinas y me senté frente a la ventana, sin mirar nada. El día estaba nublado. La calle vacía. Y dentro de mí, un eco constante. ¿Qué se hace con un amor que duele tanto? Porque una puede dejar de hablar, dejar de contestar, dejar de abrir, pero el amor no se apaga de golpe. Solo se duerme, y a veces, despierta en los peores momentos. Renata vino en la tarde sin avisar. Traía pan de canela y una mirada dulce. Me abrazó sin decir nada, como si supiera que ya no hacían falta palabras. Le conté lo justo. No todo. Me escuchó sin juzgar. Me dijo que estaba orgullosa de mí.
que pocas mujeres se defienden cuando toca elegir entre el amor y el respeto propio. Me quedé callada. No sabía si era valentía o simplemente cansancio. Pero agradecí su presencia. Su ternura. Esa noche, cenamos juntas, vimos una película mala y nos reímos de cosas que no tenían sentido. Y por primera vez en muchos días, pude dormir sin tener que explicarle nada a nadie. El teléfono no volvió a sonar durante 2 días. Ni mensajes, ni llamadas, ni señales. Y aunque parte de mí lo esperaba, otra parte agradecía el silencio. Necesitaba espacio para reconstruirme, para recordar quién era yo sin el título de la mamá de Mauricio. Y ahí, entre los muebles que yo misma había elegido, los cuadros antiguos y mis tazas de porcelana, comencé a encontrarme. No con alegría, no todavía, pero sí con esa paz de saber que, al menos por ahora, me había elegido a mí. Esa noche me senté a escribir por primera vez en semanas. No era una carta, ni un diario. Solo palabras sueltas. Dolor en frases cortas. Pedacitos de verdad. Y mientras escribía, entendí que esa visita inesperada no era el final de nada, sino el principio de algo que aún no tenía nombre. Renata insistió tanto que terminé yendo a su departamento. No necesitaba mucho para convencerme, solo un abrazo a tiempo y la promesa de una noche sin hablar de nada que doliera. Su lugar siempre me había parecido un refugio. Alfombra suave, ventanas altas, cortinas de lino blanco y ese aroma constante a lavanda que salía de sus difusores. Me recibió con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no me pedía explicaciones. Me sentí ligera desde que crucé la puerta. Era la primera vez, en muchos días, que entraba a una casa sin miedo a ser juzgada. Esa noche preparó una cena sencilla pero bonita. Quesos finos, pan calientito, ensalada fresca y un risotto que aprendió a hacer en un viaje a Italia. Puso música instrumental de fondo, bajita, y se sentó frente a mí sin prisa. Nos reímos. De cosas tontas. De recuerdos viejos. De situaciones absurdas. Me miraba como si viera algo en mí que yo había olvidado. Como si supiera que debajo de tanto dolor todavía quedaba una mujer completa. Le conté pedacitos. No todo. Porque todavía me dolía repetirlo en voz alta. Pero con ella, no tenía que dar detalles. Me bastaba con decir, me falló, y ella entendía todo. Después de la cena nos sentamos en la terraza. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Renata me ofreció otra copa, y acepté. No por necesidad, sino por compañía. A veces solo queremos sentir que alguien está del mismo lado que nosotras. Me habló de sus propias heridas. De lo que vivió con su hermana cuando la traicionó. De lo que tuvo que aprender a soltar. Y por primera vez, no me sentí sola en mi tristeza. Era como si mi dolor, al ser compartido, se volviera menos pesado. Seguía ahí, sí, pero ya no era una carga muda. Tenía nombre. Tenía eco. Tenía testigo. Dormí en el cuarto de visitas. Me puse una bata suya y me acosté en una cama con sábanas suaves que olían a limpio. Esa noche no soñé con Mauricio. Ni con la boda. Ni con Luciana. Soñé con mi infancia. Con mi madre sirviendo café en la cocina, con mi padre arreglando la radio vieja, con los domingos tranquilos donde nadie me pedía que sacrificara nada. Me desperté con los ojos húmedos y el corazón un poco menos apretado. Renata ya estaba en la cocina preparando café. Me lo sirvió sin decir nada. Y en ese gesto simple entendí que hay amores que no necesitan lazos de sangre para salvarnos. Pasé 2 días con ella. Salimos a caminar por el parque, visitamos una galería de arte pequeña y hasta entramos a una tienda de antigüedades donde me compré un collar de cuentas turquesa. Algo en mí empezó a moverse. No era felicidad, no todavía, pero sí una forma de respirar distinta. Como si la vida me recordara que aún quedaban cosas buenas por descubrir. Me sentí viva. No por lo que había pasado, sino a pesar de ello. Y esa diferencia me sostuvo. Volví a casa el tercer día, con una bolsa de pan, una planta nueva y una sensación que no había sentido en semanas. Esperanza. Al llegar, todo estaba en su lugar. La sala, los sillones, los cuadros. Nada había cambiado. Pero yo sí.
Y aunque no tenía respuestas, al menos sabía que merecía paz. Encendí la radio, abrí las ventanas y dejé que el aire corriera. Me senté en el comedor, saqué mi cuaderno y empecé a escribir de nuevo. No sobre Mauricio, ni sobre lo que hicieron. Escribí sobre mí, sobre mi fuerza, sobre mis límites, sobre esa parte de mí que tantas veces callé por mantener la calma. Y por primera vez en mucho tiempo, mis palabras no sonaban a súplica. Sonaban a decisión. Horas después, abrí el cajón donde había guardado la foto que Mauricio dejó. La miré un buen rato. Y luego la volví a guardar, esta vez en una caja junto con otras memorias. No para olvidarla, sino para dejarla descansar. En ese mismo cajón encontré algo que no recordaba haber guardado, una nota que él me escribió en la primaria, donde decía: «Eres la mejor mamá del mundo». Me temblaron las manos. El contraste era demasiado cruel. Pero no lloré. No esta vez. Porque entendí que la vida no siempre nos da explicaciones. A veces solo nos da pruebas. Y con eso, hay que aprender a vivir. ¿Y tú? ¿Has tenido que alejarte alguna vez de alguien que amabas, solo para poder salvarte a ti misma? Me enteré por casualidad. Una de mis exalumnas, que trabaja como fotógrafa de eventos, me escribió para preguntarme si era cierto que Mauricio y Luciana estaban por casarse otra vez, ahora en una hacienda privada en las afueras. No supe qué contestar. Me quedé mirando el mensaje como si fuera una broma mal escrita. Pero no lo era. Luciana, al parecer, había convencido a una amiga rica de organizarles una ceremonia simbólica para limpiar su imagen. No habría iglesia, ni firma, ni invitados de mi lado. Solo lo justo para tomarse las fotos, compartirlas en redes y fingir que todo estaba bajo control. La boda anterior, la real, fue cancelada por problemas logísticos, según habían contado a los que aún les creían. Ahora buscaban rehacer el cuento, esta vez con una versión más controlada. Me imaginé a Luciana decorando el jardín de la hacienda con flores carísimas, buscando en Pinterest ideas de banquetes, todo pagado con favores y apariencias. Mauricio, por supuesto, seguiría su guión. Lo conozco. Cuando se siente perdido, se aferra a quien le da dirección, aunque lo lleve al precipicio. Me dolía pensar que todavía se prestaba a ese teatro. Pero más me dolía saber que ni un solo intento de reconciliación venía de él. Ese sábado llovió como no había llovido en semanas. El cielo se abrió desde la madrugada, y las gotas caían con una fuerza que no dejaba ver ni la banqueta. Mientras tanto, yo me quedé en casa, leyendo el mismo libro 3 veces sin avanzar una página. No podía dejar de imaginar lo que estaba ocurriendo allá. Pensaba en los vestidos empapados, en los arreglos florales cayéndose con el viento, en los tacones enterrados en el lodo. Y no por malicia, sino porque la vida a veces devuelve de forma simbólica lo que uno siembra con egoísmo. Era como si el universo dijera: aquí no hay disfraz que aguante. Renata fue quien me enseñó las fotos. Una amiga suya que trabaja en eventos las había filtrado. Se veía el toldo inclinado, los globos desinflados, la mesa principal sin arreglos. Luciana, empapada hasta el cuello, con el maquillaje corrido, sin nadie a su alrededor. Mauricio no salía en ninguna imagen. No había pareja. No había risas. Solo ella, sola, bajo una lona mojada, intentando salvar un momento que no tenía alma. Renata me miró en silencio mientras deslizábamos las fotos en el celular. No dijo nada. No hacía falta. Ambas sabíamos que eso no era justicia, pero sí era consecuencia. Pasé el resto del día en silencio. No porque disfrutara lo que había pasado, sino porque sentí que algo se cerraba. Que esa boda paralela fue el último intento de tapar con flores lo que ya olía a ruina. No me alegré. Me dolió. Porque esa no era la hija que soñé para Mauricio. Y ese no era el hombre que crié. Pero a veces, las máscaras caen cuando menos lo esperas. Y ahí, en medio del lodo, quedó expuesto lo que había debajo, una relación sin raíces. Una mentira sostenida por apariencias. Y aunque mi corazón seguía partido, también supe que yo no pertenecía más a esa historia. Esa noche saqué mi vestido de encaje francés del closet. Lo extendí sobre la cama como quien observa una promesa rota. Me quedé largo rato viéndolo.
tocando las costuras. Antes de seguir, si esta historia te está tocando el corazón y quieres seguir descubriendo relatos llenos de emoción, aprendizaje y transformación, suscríbete al canal. Cada historia que compartimos tiene alma, y quizás alguna de ellas te ayude a sanar algo que ni sabías que necesitabas sanar. Haz clic en suscribirse y continúa este camino junto a nosotras. Recordando cómo lo mandé a hacer con ilusión. No podía tirarlo, pero tampoco podía usarlo. Era un símbolo de todo lo que fui capaz de dar, de todo lo que se perdió. Lo guardé de nuevo, envuelto en papel seda, como se guarda un recuerdo que aún duele pero ya no manda. Porque hay cosas que una no destruye. Solo las deja dormir en paz, hasta que duelan menos. Antes de dormir, revisé mi celular. Ningún mensaje de Mauricio. Ninguna llamada. Pero tampoco lo esperaba. Algo en mí ya había dejado de anticipar gestos que no venían. En vez de eso, me puse a escribir. Palabras sueltas. Pensamientos. Me di cuenta de que cada día hablaba menos de ellos y más de mí. No desde el enojo, sino desde el regreso. A veces, perder es la única forma que tiene una mujer de volver a sí misma. Y esa noche, justo antes de apagar la lámpara, sentí que un pedacito de mí estaba volviendo. Era lunes por la mañana cuando Renata llegó a mi casa con un sobre amarillo en la mano y una expresión difícil de leer. Lo puso sobre la mesa sin decir nada, se sirvió café y me dijo: «Léelo cuando estés lista». No lo abrí en ese momento. Lo dejé ahí, como se dejan las cosas que sabemos que van a doler. Pasamos la mañana hablando de recetas, de películas, de cosas simples. Pero el sobre ardía en mi cabeza como si tuviera fuego adentro. Cuando ella se fue, lo tomé con cuidado y lo llevé a la sala. Me senté con el corazón apretado, con una mezcla de curiosidad y miedo. Lo abrí despacio. Muy despacio. Adentro había impresiones. Comentarios, capturas de pantalla, correos reenviados. Era información de Luciana. De su pasado. De cosas que nunca imaginé. No eran simples rumores. Había nombres, fechas, detalles. Demandas laborales por abuso, deudas con tarjetas que usó a nombre de otra persona y hasta un antecedente judicial por fraude menor que logró ocultar. Me quedé en silencio. Todo lo que había aparentado era un disfraz muy bien armado. Su tono dulce, su risa controlada, su imagen de mujer elegante, no eran más que parte de una estrategia que había repetido otras veces. Mauricio no fue el primero. Solo fue el siguiente. Volví a leer cada hoja con la incredulidad de quien ve una película mal escrita. ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Cómo no la vi yo? Me sentí tonta. No por haberla aceptado, sino por haberme esforzado tanto en gustarle. Recordé todas las veces que le llevé detalles, que le pedí su opinión como si fuera alguien a quien debía agradar. ¡Qué absurdo! Una parte de mí quería correr a contarle a Mauricio todo. Pero la otra, la que ya había aprendido, me detuvo. Si él estaba donde estaba, no era solo por ella. También era por sus propias decisiones. Y a veces, cuando una madre sigue avisando, termina convirtiéndose en enemiga. Guardé todo en una carpeta y la puse en el fondo del armario. No quería convertir mi casa en un archivo de pruebas. Pero necesitaba tenerlo. No por venganza, sino por sanidad. Porque la verdad, cuando sale a la luz, no siempre consuela, pero sí organiza. Esa noche volví a preguntarme qué tan real había sido la relación entre ellos. ¿Fue amor o solo un acuerdo mutuo de conveniencias? Tal vez un poco de ambos. Pero conociendo lo que ahora sabía, entendía mejor su prisa por deshacerse de mí. No era solo ambición. Era estrategia. Y mi casa era la pieza clave. No dormí bien. Me desperté varias veces. Soñaba con mujeres vestidas igual, todas con la cara de Luciana, todas sonriendo mientras me quitaban mis cosas. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, como si me hubieran robado el aire. A las 5 de la mañana ya estaba en la cocina, preparando café. Afuera, la calle todavía dormía. Pero yo ya no podía hacerlo.
Me senté frente a la ventana, viendo cómo el cielo se aclaraba, y pensé en todas las veces que confié demasiado rápido. No me arrepiento. Pero ya no soy esa mujer. Ya no me ofrezco a quien no se ha ganado mi ternura. Por la tarde llamé a Esteban. Le pedí que revisara los últimos movimientos de mi cuenta. No esperaba sorpresas, pero necesitaba tener el control. Él me dijo que todo estaba bien, pero que tenía algo más para mostrarme. Nos citamos al día siguiente, en su despacho del centro, en un edificio antiguo de esos con pisos de madera que crujen al caminar. Esa llamada me dejó intranquila. No por temor, sino porque algo en su voz sonaba diferente. Colgué con una pregunta atorada en la garganta. ¿Qué más quedaba por descubrir? Esa noche no hice cena. No tenía hambre. Prendí una vela, encendí la radio y me dejé envolver por la música bajita que llenaba la sala. Me sentí vieja. No por los años, sino por el peso de tantas cosas vistas y calladas. Pensé en Mauricio. En si él sabría ya algo de lo que Luciana escondía. Tal vez sí. Tal vez no quiere saber. Porque hay personas que, cuando se dan cuenta de lo que eligieron, prefieren cerrar los ojos antes que aceptar que se equivocaron. Y eso no puedo resolverlo yo. El sobre seguía sobre la mesa, ya vacío, pero con una presencia incómoda. No lo quité. Lo dejé ahí, como una señal de todo lo que se va cayendo cuando se sacan los secretos del pasado. Esteban me recibió con su calma de siempre, en ese despacho silencioso que olía a madera vieja y tinta fresca. Vestía impecable, como si nada del mundo lo alterara. Pero esa mañana había algo distinto en sus ojos. Me ofreció asiento, me sirvió café en una taza de porcelana blanca y se sentó frente a mí con una carpeta entre las manos. No quise ir directo al punto. Hablamos unos minutos de cosas simples: el clima, el tráfico, las noticias del día. Pero los dos sabíamos que eso era solo una pausa. Un pequeño respiro antes de tocar lo que dolía. Finalmente, me dijo, tengo algo que quiero que leas tú misma. Deslizó la carpeta hacia mí con suavidad. Dentro había una propuesta formal. Una oferta de una empresa privada que ofrecía apartamentos con servicios personalizados para adultos mayores. No era un asilo. Era otra cosa. Un concepto más moderno, más digno. Vivir en un lugar cómodo, con seguridad, con independencia, pero sin estar sola. Tenía servicios médicos, actividades culturales, talleres, comidas compartidas y espacios verdes. Leí todo en silencio, sintiendo que esa idea no me incomodaba como antes. Tal vez porque esta vez era decisión mía. No algo planeado por otros a mis espaldas. Era una opción, no un castigo. Esteban me explicó que la propuesta había llegado semanas antes, cuando yo aún estaba en medio del caos. No me la había mostrado porque no era el momento. Pero ahora, viendo cómo me mantenía firme, pensó que tal vez era hora de considerar un nuevo comienzo. Me habló con respeto. Nunca me empujó a nada. Solo me mostró el camino y me recordó que, si algún día quería dejar esa casa llena de recuerdos, tenía una alternativa limpia, protegida, hecha para alguien como yo. Y eso me hizo llorar. No de tristeza, sino porque por fin alguien me ofrecía algo sin intención oculta. Solo pensando en mi bienestar. Volví a casa con los papeles en la bolsa, sin saber si los firmaría o no. Pero me sentía liviana. Como si al menos hubiera una puerta abierta hacia algo distinto. Me senté en la sala, acaricié el respaldo del sillón y me permití imaginar. ¿Cómo sería vivir en un lugar nuevo, con gente diferente, sin pasado colgando de cada pared? ¿Cómo se sentiría respirar sin miedo a que alguien tocara el timbre solo para herirme? Me di cuenta de que la idea ya no me asustaba. Al contrario. Me daba un poco de paz. Tal vez no ahora. Tal vez más adelante. Pero ya no veía esa decisión como una derrota. Esa tarde, salí a caminar por el barrio. Saludé a algunos vecinos, pasé frente a la panadería donde solía comprar los domingos y me detuve en la florería de la esquina. Compré un ramo de lirios blancos, sin motivo. Solo porque sí. Volví a casa y los puse en el jarrón del comedor. El aroma llenó todo. Pensé en cuántas veces me había negado esos pequeños gestos por estar siempre cuidando a los demás. Me prometí no volver a hacerlo.
Porque incluso en medio del duelo, una mujer puede regalarse belleza. Y a veces, eso también es una forma de resistir. Esteban me escribió un mensaje en la noche. No era sobre papeles ni trámites. Solo decía: hoy te vi fuerte. No lo olvides, aunque vengan días grises. Sonreí. Me pareció un gesto sencillo, pero poderoso. Porque después de todo, una necesita más que abogados. Necesita aliados. Gente que esté del lado correcto cuando todo tiembla. Y Esteban lo estuvo. No necesitó gritarlo. Lo demostró en cada paso, en cada palabra que eligió con cuidado, sin paternalismos, sin lástima. Solo con respeto. El respeto que muchas veces me faltaron quienes decían amarme. Antes de dormir, volví a revisar la carpeta. Toqué el papel con las yemas de los dedos. No firmé nada todavía. Pero lo dejé sobre la mesa, visible. Como quien se permite considerar la posibilidad de volver a empezar. Me recosté con esa idea en la cabeza, que tal vez no era demasiado tarde. Que tal vez aún quedaba una versión de mí por descubrir, lejos del rol de madre sacrificada, lejos del dolor reciente. Y que si algún día decidía irme de esta casa, lo haría de pie. Con dignidad. Como quien no huye, sino que elige. Y mientras apagaba la luz, supe que esa firma no era solo un trámite. Era un símbolo. Uno que aún no estampaba en papel, pero que ya empezaba a dibujarse en mi alma. Nunca pensé que Verónica volvería a tocar mi puerta. Hacía más de 7 años que no hablábamos. No por odio, sino por esas diferencias que se hacen grandes con el tiempo. La última vez que la vi, discutimos por algo sin importancia, pero ambas teníamos heridas viejas que ninguna quiso mirar. Por eso, cuando me llamó para pedirme que nos viéramos con urgencia, algo en mi pecho se apretó. No era nostalgia. Era intuición. Quedamos en vernos en una cafetería del centro, una de esas con sillones tapizados, pasteles vitrificados y precios absurdos. Llegó puntual, bien vestida, con perfume caro, y esa sonrisa suya que nunca supe si era genuina. Hablamos con cautela, como si estuviéramos paradas sobre una cuerda floja. Me preguntó cómo estaba, y luego soltó lo que venía a decir. Que Mauricio la había buscado. Que estaba desesperado. Que necesitaba ayuda. Yo la escuché sin interrumpir. Me hablaba de mi hijo como si lo conociera mejor que yo. Como si él fuera una víctima de todo este desastre. Me dijo que estaba confundido, que había cometido errores, pero que no merecía ser castigado de por vida. Sentí cómo me ardían las orejas. No por lo que decía, sino por el tono. Como si yo fuera la responsable de todo. Como si mi dolor fuera exagerado. Le pregunté qué tenía que ver ella en todo esto. Me dijo que solo quería mediar, que odiaba vernos así. Pero algo en su mirada no cuadraba. Había una urgencia rara, un interés que no alcanzaba a nombrar. Terminamos el café con silencios incómodos. Me abrazó al despedirse, pero su gesto fue tibio. Caminé unas cuadras en dirección contraria solo para respirar. Tenía un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. A veces el cuerpo sabe antes que la cabeza. Y esa tarde, mi cuerpo me lo gritaba. 3 días después la vi. No en mi casa, ni en otra reunión. La vi en la calle, frente a una cafetería más discreta, abrazando a Luciana. Sí, a ella. A la misma mujer que había intentado borrarme de la vida de mi hijo. Estaban riéndose, hablando como viejas cómplices. Me quedé congelada desde la esquina. No quise que me vieran. Me di la vuelta como si me hubieran escupido en la cara. Verónica. Mi hermana. De sangre. Riéndose con quien me quiso enterrar viva. Me temblaban las piernas de pura rabia. Y también de tristeza. Porque hay traiciones que no duelen por sorpresa, sino por confirmación. Llegué a casa y no dije nada. Ni a Renata. Ni a Esteban. Guardé ese dolor en la parte más honda del pecho, esa que ya está acostumbrada a las puñaladas silenciosas. Pensé en todas las veces que la defendí. En cómo la ayudé cuando se divorció. En los préstamos, las cenas, los abrazos sin juicio. Y ahora, todo eso se convertía en una lista de cosas que ella ya había borrado.
Porque cuando alguien elige al enemigo, también te está desechando a ti. Y no hay forma elegante de explicarlo. Duele. Punto. Esa noche me pregunté si todo esto estaba destinado a pasar. Si yo había hecho algo para merecer tanto rechazo. Pero después lo entendí. Lo que yo estaba haciendo era poner límites. Y poner límites, para muchos, es una traición. Especialmente cuando están acostumbrados a que siempre digas que sí. Me dormí tarde. No lloré. Pero me dolió la espalda como si llevara semanas cargando una piedra invisible. Me acosté abrazando una almohada y repitiéndome que no estaba loca. Estaba despertando. Y eso también duele. Pasaron días sin noticias. Sin llamadas. Sin mensajes. Mauricio no volvió a aparecer. Luciana tampoco. Verónica me mandó un audio diciendo que ojalá algún día pudiera perdonarla. Lo borré sin escucharlo. No porque no me importara, sino porque ya no iba a gastar más energía en quien decidió no respetarme. A veces perdonar no es volver a abrir la puerta. Es cerrar el paso sin odio, pero con memoria. Y yo estaba aprendiendo a hacer eso. A cuidar lo que aún me quedaba en pie. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien de tu propia sangre si eligiera abrazar a quien intentó destruirte desde adentro? Fui al banco esa mañana con paso firme, sin avisarle a nadie. Llevaba en la bolsa los documentos que Esteban me había preparado días atrás. El contrato para rentar el nuevo departamento, ese con balcón soleado, paredes color marfil y un silencio distinto al de mi casa. No iba a mudarme de inmediato, pero quería dejarlo listo. Era una decisión que maduré en silencio, como se maduran las decisiones que no se toman con rabia, sino con respeto hacia una misma. No me sentía huyendo. Me sentía avanzando. Era tiempo de darme un espacio donde nadie pudiera volver a tocar mi historia sin permiso. La ejecutiva me atendió con esa cortesía fría que tienen los bancos de lujo. Me ofreció café, me mostró el contrato y me pidió que lo firmara con calma. Tomé la pluma con las manos seguras. Mi nombre salió suave, sin temblor. Esa firma era mucho más que un trámite. Era una declaración. Cerraba un ciclo sin tener que anunciarlo a nadie. Yo sabía lo que significaba. Mi cuerpo también. Sentí una ligereza extraña en el pecho, como si hubiera soltado algo que no sabía que aún cargaba. La mujer me felicitó. Dijo que era un lugar muy solicitado. Yo solo asentí, sin explicarle nada. Ese lugar era para mí. Al salir, caminé por la plaza sin prisa. Compré un telado, me senté en una banca y dejé que el sol me tocara la cara. A un lado, unos niños jugaban a mojarse con una fuente. Reí bajito. No por ellos, sino por mí. Por esa parte de mí que, después de tanto, seguía intacta. Vi mi reflejo en la pantalla del celular y me reconocí. No como madre, ni como exesposa, ni como la mujer a la que traicionaron. Me vi como Clara. Solo Clara. Y fue suficiente. Regresé a casa con la cabeza en alto y el corazón menos cargado. No había sido fácil. Pero sí era justo. Entrar a mi casa después de esa firma fue como entrar en un lugar que ya no dolía. Lo miré todo con otros ojos. La sala, los sillones, la ventana con las plantas torcidas. Nada había cambiado, pero yo sí. Me puse cómoda, me solté el cabello, me serví un vaso con agua fría y abrí las cortinas de par en par. Respiré hondo. Me prometí no volver a sacrificarme por quienes no saben cuidar lo que se les da. Me lo repetí como un mantra. Porque a veces necesitamos decirlo en voz alta, aunque sea para que lo escuche nuestra parte rota. Esa que aún quiere creer en quien ya no supo querernos. Guardé el contrato en una carpeta de tela gris. No en el cajón de siempre, sino en uno nuevo. Un espacio para mi nueva vida. La sensación de control fue distinta a todo lo que había sentido en los últimos meses. No era venganza. No era revancha. Era libertad. Silenciosa, sí, pero firme. Esa noche, encendí una lámpara pequeña en la sala y me puse a leer un libro olvidado. Uno que siempre pospuse por falta de tiempo. Las palabras me envolvieron. Me sentí acompañada por mí misma.
Era una sensación nueva y profundamente reparadora. Antes de dormir, abrí el armario donde había guardado la carta de mi esposo. Esa que encontré por casualidad al empacar los papeles. La leí otra vez, como si fuera la primera. Decía: confía en lo que ves, no en lo que oyes. Y ahora, todo tenía más sentido. Me quedé mirándola en silencio largo rato. Él ya no estaba, pero su voz, escrita en tinta negra, seguía guiándome como si supiera que algún día iba a necesitar ese recordatorio. Cerré el sobre y lo guardé con cuidado. No entre papeles tristes, sino entre cosas que quiero llevarme conmigo. Apagué la luz con una sensación que no había sentido en mucho tiempo. No era alegría. Era algo más hondo. Algo parecido a la calma después de una tormenta larga. Me dormí sin rencores. Sin culpas. Con una certeza tranquila. Esa firma que estampeó y no cerró solo un contrato, selló una parte de mí que ya no volveré a entregar sin cuidado. No esperaba volver a verla. Fue un mensaje inesperado, corto, directo. Abuela, quiero hablar contigo. Yo no soy como ellos. Era Sofía, la hija que Mauricio tuvo en su primer matrimonio, a quien apenas vi crecer. La relación con su madre siempre fue tensa, y con los años, la distancia hizo lo suyo. Cuando leí su nombre en la pantalla, sentí algo parecido a esperanza mezclada con miedo. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono a un lado y me quedé viendo la ventana, tratando de entender qué parte de mí aún creía en la posibilidad de un puente. Acepté verla. Quedamos en una cafetería discreta, lejos de los círculos donde todo se sabe. Llegué primero. Pedí un café con leche y esperé. Cuando entró, la reconocí al instante, aunque ya no era una niña. Llevaba el cabello recogido, un suéter gris y esa mirada intensa que siempre tuvo. Nos abrazamos, y fue extraño, porque era un abrazo lleno de silencios. Nos sentamos. No hubo protocolo. Me miró con ojos serios y dijo: sé lo que mi papá te hizo. Y no estoy de acuerdo. Su voz no temblaba. Era joven, pero no ingenua. Había en ella una claridad que descolocaba. Me contó que desde antes de la boda ya sospechaba de Luciana, que la había escuchado hablar mal de mí más de una vez, que trataba a Mauricio como un medio para escalar, no como una pareja. Nadie la quiso escuchar. Ni su padre, ni sus amigos. Me confesó que intentó advertirle, pero que él, cegado por ese amor tan frío, eligió no verla. Sus palabras me dolían, pero también me aliviaban, porque por primera vez, alguien dentro de su mundo estaba validando mi herida. Y eso, en medio de tanto silencio, se sentía como un bálsamo. Sofía abrió su bolso y sacó una libreta pequeña. Dijo que la había encontrado entre unas cosas de Luciana, que no debió haberla leído, pero lo hizo. Y ahí, entre frases vagas y dibujos sin importancia, había páginas enteras donde Luciana hablaba de mí con burla, con desprecio, con un odio que ni yo imaginaba. Me la entregó sin dramatismo. No quiero guardar esto, me dijo. La tomé sin abrirla en ese momento. No por miedo a lo que diría, sino porque ya sabía lo esencial. Yo nunca estuve loca. Nunca exageré. Y ahora tenía pruebas. Pagamos la cuenta entre las dos, como iguales. Caminamos juntas unas cuadras. Me habló de su universidad, de sus planes, de lo que sueña construir. Me escuchaba también. No como una nieta que obedece, sino como una mujer que decide qué vínculo quiere tener. Nos despedimos sin promesas, pero con la sensación de que algo sano comenzaba a nacer. Me fui a casa con la libreta en la bolsa y un calorcito en el pecho. Como si, en medio de tanto rechazo, el universo me estuviera devolviendo un poquito de lo que merezco. Ya en casa, me senté en la sala con la libreta sobre las piernas. No la abrí de golpe. La toqué primero. Sentí su peso, su intencionalidad. Cuando por fin comencé a leer, no me sorprendí, pero me dolió. Había frases que repetían lo que ya sabía. Otras, aún más crueles, confirmaban lo que Luciana sentía por mí desde el principio. Pero lo más fuerte fue encontrar anotaciones sobre cómo manipular a Mauricio. Métodos, palabras, momentos.
Era todo tan frío, tan calculado, que tuve que cerrar el cuaderno varias veces. Esa noche no prendí la tele. No puse música. Solo me senté frente a la ventana con el cuaderno cerrado y el corazón abierto. Pensé en todo lo que ignoré por amor, en todo lo que acepté con tal de no perder a mi hijo, y en cómo, sin quererlo, esa joven, mi nieta, había llegado justo a tiempo. No para arreglar nada, sino para recordarme que a veces la verdad llega, aunque venga en manos de alguien que creías perdido. No fue por mí. Fue por ellas. Las mujeres que también habían sido engañadas, ignoradas, humilladas por Luciana. Una por una comenzaron a alzar la voz. Primero fue una excompañera de trabajo que publicó su historia en redes. Luego, una empleada doméstica que la denunció por abuso verbal y amenazas. Yo no hice nada. Solo observé. Pero cada palabra que ellas escribían coincidía con lo que había leído en la libreta. Era como si, de pronto, los hilos invisibles empezaran a unirse. Como si el castillo de apariencias, finalmente, empezara a derrumbarse sin que yo tuviera que tocarlo. Mauricio, por su parte, parecía un fantasma. Nadie sabía de él. Ya no aparecía en redes, no contestaba mensajes, no salía con Luciana. Me enteré por terceros que había regresado a vivir con un tío lejano, que estaba ayudando en un taller mecánico, limpiando piezas y cargando cosas. Me dolió imaginármelo así, no por lo que hacía, sino por lo que perdió. Por todo lo que tiró por defender lo indefendible. Pero era su camino. Y yo ya no podía seguir apagando incendios que él mismo había provocado. Mi trabajo de madre no era sostenerlo cuando elegía mal, sino dejarlo caer cuando no quiso escuchar. A Luciana comenzaron a cerrársele puertas. Una boutique de vestidos retiró una colaboración. Una marca de cosméticos canceló un contrato por imagen. Lo supe porque Renata, como siempre, está enterada de todo. Me leyó una nota en internet, y mientras lo hacía, no sentí alegría. Sentí justicia. Y la justicia, cuando llega sin que una la grite, sabe mejor. Porque no es venganza. Es equilibrio. Me senté frente a la ventana, viendo cómo caía la tarde, y me permití sonreír un poco. No por el daño ajeno, sino porque, por fin, el daño propio estaba encontrando su respuesta. Empecé a salir más. Caminatas al mercado, visitas a librerías, charlas breves con gente que no me conocía como la mamá de Mauricio. Me gustaba ese anonimato. Era como descubrirme de nuevo. Me apunté a un taller de escritura que se da en una casa cultural cerca del parque. Llevé mis textos. Leí en voz alta. Lloré un poco. Reí también. Me aplaudieron. Y sentí algo que no sentía desde hace años. Orgullo por mí misma. No por lo que había hecho por otros, sino por lo que empezaba a hacer por mí. Era una mujer herida, sí, pero también una mujer viva. Y eso, a mi edad, no es poca cosa. Una tarde, mientras esperaba el transporte frente a una tienda, vi a Mauricio a lo lejos. Estaba parado en una esquina, vendiendo perfumes de imitación con otros muchachos. Tenía la mirada baja, las manos en los bolsillos. No me vio. Pero yo lo vi con claridad. No solo a él, sino a todo lo que representaba en ese instante. Y entendí que no era mi responsabilidad rescatarlo. No esta vez. Me subí al camión sin dudar. Cerré los ojos unos segundos y dejé que el aire entrara por la ventana. Por primera vez, no me sentí culpable por seguir adelante. Esa noche escribí sobre él. No como madre, sino como mujer que aprende a soltar. No romantiqué lo vivido. No le eché la culpa a Luciana. Escribí con verdad. Con las palabras que me habían dolido y con las que aún no encontraba. Porque el papel, a veces, es el único lugar donde una puede decir lo que la boca ya no quiere pronunciar. Guardé esa hoja en una caja, junto con otras que he ido acumulando. No como testimonio de rencor, sino como evidencia de que sobreviví. De que sigo aquí. Y de que, aunque me derrumbaron por dentro, también supe levantarme sin hacer ruido. Renata organizó una cena pequeña en su departamento para celebrar su cumpleaños, pero terminó siendo una noche que ninguna de nosotras olvidaría. Éramos 5 mujeres, todas de más de 60,
cada una con su historia a cuestas. Había risas, sí, pero también silencios que solo quienes han sobrevivido al desamor saben interpretar. La mesa estaba preciosa. Velas altas, platos de porcelana blanca, servilletas de lino y un risotto con trufa blanca que perfumaba el ambiente como si estuviéramos en un restaurante de revista. Me sentí cómoda, elegante, viva. Era la primera vez en mucho tiempo que no pensaba en nadie más que en mí. Durante la cena, una de las invitadas, Ana Isabel, me tomó de la mano y me dijo en voz baja: «Te admiro, Clara. Hiciste lo que muchas no se atreven». No supe qué contestar. Solo asentí con una sonrisa tímida y seguí comiendo. Pero por dentro, sus palabras resonaban con fuerza. Yo nunca me había considerado valiente. Solo cansada, harta, rota. Pero tal vez, sin darme cuenta, esa ruptura fue lo que me empujó a recuperar mi lugar. Tal vez eso también es coraje, dejar de justificar lo injustificable. Y esa noche, sentada entre mujeres que sabían de renuncias, me sentí fuerte sin tener que demostrarlo. Cuando llegó el postre, Renata propuso que cada una brindara por algo que ya no necesitaba en su vida. Yo levanté mi copa con las manos firmes y dije: «Ya no necesito que me den las gracias para saber lo que valgo». Se hizo un silencio suave. Luego vinieron los aplausos. Pequeños, cálidos. Me limpié una lágrima antes de que cayera. Porque a veces el reconocimiento más profundo no viene de los hijos, ni de las parejas, sino de las mujeres que han caminado caminos parecidos. Y esa noche me rodeaban 5 de ellas. No necesitábamos explicaciones. Solo verdades dichas sin miedo. Más tarde, mientras recogíamos los platos, el timbre sonó. Nadie esperaba a nadie. Renata fue a abrir. Escuché murmullos en la entrada y luego pasos que se acercaban con lentitud. Volteé hacia la puerta de la sala, y ahí estaba. Mauricio. De pie. Solo. Con el rostro cansado, sin rastro de orgullo, sin Luciana, sin perfume de diseñador. Vestía sencillo. En los ojos, traía algo distinto. No hablaba. Solo me miraba. Las demás se hicieron a un lado, en silencio. Me levanté despacio, sin saber qué hacer. El tiempo parecía detenido. Podía escuchar mi propia respiración. Él no dio un paso más. Ni una palabra. Solo me extendió un sobre blanco, con mi nombre escrito a mano. No lo tomé. Tampoco lo rechacé. Solo lo miré. Y en ese cruce de miradas entendí que había cosas que ni el arrepentimiento puede limpiar. Me dolía verlo así, sí. Pero más me dolería volver al punto donde me dejé desaparecer. Dio media vuelta. Caminó hacia la puerta. Y se fue. Las mujeres a mi alrededor no dijeron nada. Me senté de nuevo. Toqué mi copa. No brindé. Solo cerré los ojos un momento y respiré hondo. La noche siguió su curso. La música volvió a sonar bajito. Terminamos el vino. Hablamos de libros, de viajes, de plantas. Nadie volvió a mencionar la escena. Porque en ese espacio ya sabíamos lo que significaba no abrir la puerta. Significaba respeto. No venganza. No odio. Solo el tipo de respeto que una se debe a sí misma cuando todo lo demás se cae. Me dormí esa noche sin culpas. Y por primera vez, sentí que mi historia ya no se escribía con dolor, sino con elección. A la mañana siguiente, encontré el sobre la mesa de Renata. Alguien lo había dejado ahí, sin tocarlo, como si esperaran que yo decidiera qué hacer con él. No lo abrí de inmediato. Lo metí en mi bolsa, como quien guarda una página que ya no necesita leer para saber cómo termina. Regresé a casa temprano. Mi hogar, ese mismo lugar que había sido escenario de tantos silencios, ahora se sentía distinto. Las cortinas ondeaban con el aire suave, y en el comedor aún quedaban restos del ramo de lirios que compré días atrás. Me senté frente a la ventana, con un café caliente entre las manos, y dejé que el tiempo pasara sin apuro. Había aprendido a estar conmigo, a no esperar mensajes, ni disculpas, ni redenciones mágicas. Lo que no llegó antes, ya no me hacía falta. Lo que dolió, ya no me dominaba.
Y esa certeza era más valiosa que cualquier explicación. Abrí las ventanas, dejé que el sol entrara con libertad y puse música suave. Era una canción instrumental que no recordaba haber escuchado antes, pero que se sentía como si me perteneciera. Me moví lento por la casa, tocando los muebles, las fotos, los libros. No para recordar, sino para soltar. Porque soltar también es amar. Amar sin lastimarse más. Llamé a Esteban y le dije que estaba lista para entregar las llaves al nuevo inquilino. Que la mudanza sería en una semana. No hubo lágrimas. Solo una decisión clara. Mi nuevo hogar ya estaba preparado. Amplio, luminoso, con balcones que daban a un jardín donde cada tarde se reunían mujeres como yo. Mujeres que aún tienen cosas por decir, por reír, por construir. Me llevé solo lo esencial. Dejé atrás todo lo que pesaba más de lo que aportaba. Y mientras cerraba las cajas, no sentí vacío. Sentí espacio. Espacio para mí, para mis nuevos días, para los silencios que ahora ya no me duelen. El día de la mudanza amaneció brillante. Renata vino a ayudarme. No trajo preguntas, ni consejos. Solo su risa, su presencia, su fuerza. Cuando el camión se fue, me quedé unos minutos parada frente a la puerta. No era una despedida con tristeza. Era un agradecimiento silencioso. Me subí al auto con la sensación de que algo en mí se estaba acomodando. Al llegar al nuevo departamento, el conserje me recibió con una flor en la mano y una sonrisa cálida. Abrí la puerta, y la luz entró como bienvenida. Me quedé de pie unos segundos, respirando profundo. Ese lugar ya era mío. No porque lo compré, sino porque lo elegí. Esa noche encendí una vela blanca. No por tradición, sino por impulso. La puse en medio de la mesa, junto a una copa de champán frío que me había regalado Renata días antes. Me senté en silencio, mirando cómo la luz temblaba sobre la superficie del cristal. No brindé, no hablé, solo estuve. Conmigo. Con lo que quedó y con lo que ya no hacía falta. En ese reflejo dorado entendí que a veces no se trata de recuperar lo perdido, sino de empezar con lo que aún late. Y lo mío, aunque golpeado, todavía latía fuerte. Y en paz. Tomé el sobre que Mauricio dejó y lo puse en un cajón sin abrirlo. No por orgullo, sino porque entendí que el perdón no siempre se necesita con palabras. A veces basta con decidir no volver atrás. No quise saber qué decía. Ya sabía lo que yo necesitaba saber, que sobreviví, que florecí en medio del abandono, que no me quebré del todo, y que mi dignidad, aunque pisoteada, nunca se perdió. Solo estaba esperando que yo misma la volviera a mirar con ternura. Esa noche, mientras me recostaba, las luces del candelabro se reflejaban sobre el piso como estrellas. Cerré los ojos con una sonrisa suave. No había victoria. No había final feliz de novela. Pero sí había algo más valioso: paz. Y a mi edad, eso es lujo puro. Me dormí tranquila, con la certeza de que, aunque intentaron encerrarme en un asilo, fui yo quien los dejó encerrados en su propia ambición. Y yo, por fin, abrí la puerta. Pero no para que ellos volvieran. La abrí, para salir yo. ¿Y tú? ¿Tendrías el coraje de cerrar la puerta con amor, aunque por dentro el alma siga temblando? ¿Y si hoy te sientes traicionada por alguien a quien criaste con todo tu corazón, si te dejaron fuera de la fiesta que tú misma ayudaste a construir, si te hicieron sentir como una carga, escucha con atención. Tú no eres un estorbo. Tú eres la raíz fuerte de una historia que jamás se podrá borrar. Quizás tu voz fue ignorada. Quizás tus manos, que tanto dieron, ahora tiemblan solas frente al silencio. Pero quiero que recuerdes algo que nadie te puede quitar. Tu dignidad no tiene precio, tu amor no fue en vano y tu valor no depende del reconocimiento de los demás. Mujeres como tú construyeron hogares, sostuvieron familias enteras, y a pesar de las lágrimas escondidas, siguen siendo luz. Y aunque algunos hayan intentado dejarte atrás, aún hay corazones que ven en ti un refugio. Un ejemplo. Un hogar. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para elegirte a ti. Y cuando aprendes a sentarte sola en una mesa decorada por tu propia valentía, hasta quienes te rechazaron terminarán regresando. Y ahí,
Con el alma en paz, tú eliges si abres la puerta o sigues adelante. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en estas historias de vida real. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de tu historia te enseñó a ser más fuerte? ¿Esta historia te conmovió? Entonces espera ver lo que vivió una madre cuando su propio hijo la dejó olvidada en un asilo, mientras viajaba en crucero con su esposa y su suegra. Ella no pidió explicaciones. Solo sonrió. Pero su respuesta silenciosa lo cambió todo. Te dejo ese vídeo aquí en la pantalla final. Haz clic ahora y descubre cómo una mujer olvidada convirtió el abandono en una lección con clase, ironía y justicia. A vida ensina, mas nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.